Amados, hoy es 24 de abril y pues otra vez he recibido un sueño bastante extenso. Es continuación de los primeros 4 mandamientos que la vez pasada les puse lo que el Señor me inspiró, ¿verdad? Y me mostró a través de su ley. Esto surgió desde las 2 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, hoy lunes 24 de abril. Y pues como siempre, cuando el Señor me urge a compartir algo, lo hago. Pues he tenido muchas persecuciones de los que anteriormente he compartido, pero yo no soy nadie. Yo sencillamente sigo lo que Dios me quiere, me dice, ¿no? Y lo que quiere que yo haga. Así que yo lo voy a compartir y cada uno de ustedes, ¿verdad? Tome sus conclusiones y que el Espíritu Santo del Señor los dirija. Eran las 2 de la mañana cuando comenzó esto, ya que comenzó entre dormida y despierta y apenas pues había ido al baño y cuando llegué vi que eran las 2 de la mañana y apenas me quedé entre dormida y despierta comenzó a pasar esto. Apareció otra vez el ángel brillante y me dijo, yo soy el ángel que salgo delante de Jehová y vengo a explicarte la otra tabla de los 10 mandamientos. En letras de oro siempre aparecían los mandamientos. Eh, como me dijo él, te vengo a explicar la segunda tabla, los otros 6 mandamientos. Primero, honra a tu padre y a tu madre. Y sabemos, ¿verdad?, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se me explicó que los padres son una expresión o extensión del amor ágape que el cielo goza dando a cada familia, pero que no honramos a nuestros padres cuando sabemos que necesitan y no estamos ahí para ellos. Vi cada hijo por generaciones pensando en sus propios planes, metas y dejaban, ¿verdad?, atrás lo que verdaderamente era importante. Ponían sus padres a cuidados de otros en casas de cuidado, viviendas, y el afecto natural de ellos se iba opacando con las cosas de este mundo y era reemplazado por sus ambiciones. Se me fue mostrado también y vi padres y madres que eran maltratados en forma verbal y física por sus hijos. Vi como hijos conocedores de la verdad que hacían sufrir a sus padres. Estos lloraban y gemían ante Dios por sus hijos y ángeles salían prestos, ¿verdad?, con las oraciones ante Jesús. Y vi como Jesús levantaba sus manos y estos otra vez salían prestos a asistir junto al Espíritu Santo a estos hijos que estaban descarriados. Pero muchos, ¿verdad? Estos hijos rechazaban la advertencia, pero otros la aceptaban. Y pues los que lo aceptaban, el gozo de ellos volvía otra vez y volvía otra vez y se reunían con sus padres y vivían felices. Pero cuando estaba yo viendo todo esto, me dijo el ángel, ninguno que siendo instruido se apartare y no se arrepienta se podrá salvar, aunque estos padres intercedan por ellos. Vi cómo había muchos padres y madres en hospitales con problemas fuertes de salud por el sufrimiento que le afligían estos hijos, ¿verdad? Y estos sufrían allí grandemente por ver sus hijos felices en el camino de la perdición y por más que oraban y les advertían, ellos no querían hacer caso. Vi también eh, padres que amonestaban a sus hijos y estos pues volvían otra vez a ellos, pero muchos no volvían. Y me dijo el ángel, ¿verdad? Me dijo, mira, y yo vi y vi una luz grande y estaba bien brillante y esta se ponía en medio de los padres y los hijos y ellos comenzaban a brillar tanto que yo casi no los podía ver. Así que yo pregunté qué era eso que yo pues casi no podía ni ver. Entonces él me dijo que ese era el espíritu y el poder de Elías, el poder de convencimiento final, el último llamado de gracia antes de que acabe, pues está a punto de acabar, amados. Eso así se me dijo.
Entonces los que lo acepten serán aceptados en el amado. Así que luego vi cómo se desvanecía esa luz y padres e hijos se abrazaban y caminaban juntos, pero otros, cuando esta luz estaba en ellos y la luz pues como que se desapareció un poco y yo podía ver, vi como algunos se iban para un lado y otros para el otro, unos llevaban luz y otros no. Entonces yo pregunté, pero estos que se separan, ¿por qué unos llevan luz y los otros no? Entonces me dijo, mira otra vez, y cuando miré vi como densas nubes negras que se posaban sobre algunos que se separaban mientras los otros llevaban luz. Y yo pues como quería saber mejor, le pregunté porque quería saber bien y entonces me dijo que los que estaban con luz eran los que habían aceptado al Señor, pero lamentablemente eran familias que unos aceptaban y otros no. Y había una separación y aunque los que iban con luz estaban con esa luz brillante, lloraban porque veían cómo sus familiares que ellos amaban no los habían aceptado. Y pues fue bien tremendo, bien sufrido, porque siempre, como siempre les he dicho, se me muestran personas que conozco, algunas no, muchas de ellas en esta vez no conocía, pero algunas sí, y era muy triste ver lo que estaba pasando. También vi padres en oscuridad e hijos que estaban en luz y también hijos en oscuridad y padres en luz, pues habían separación entre las familias. Y el ángel me dijo, este es el libre albedrío y nosotros no podemos, aunque querramos, intervenir en eso. Así que me mostró, vi como la televisión, las novelas, películas, los cines, los libros, los electrónicos, los estudios, trabajos, amados, ideas, sueños, todos estos separaban los hijos de padres y padres de hijos y el afecto natural se perdía poco a poco en la humanidad. Vi cómo su hablar, andar, pensar era verdad, la palabra de Dios en otros grupos. Estos grupos que vi eran muy diferentes al grupo anterior. Ellos todo era la palabra de Dios, en hablar, en andar, en pensar, su naturaleza. ¿Verdad? Se gozaban en la naturaleza de Dios, en la meditación, en el plan de salvación, en su ley, y estos eran sacudidos con unos ataques súper, súper, súper fuertes, amados, unas cosas que no se pueden casi ni describir, pero estos permanecían unidos porque estaban unidos bajo Cristo Jesús. Así también, según fue pasando el sueño, vi como algunos padres dejaban que sus hijos se gobernaran sin ninguna estipulación de un escrito está, y estos, pues, les acariciaban una gran amargura a estos padres cuando veían lo que habían pasado con sus hijos según iban creciendo. También vi que todo hijo que hacía su voluntad y olvidaba su cometido era infeliz, andaba en depresión, andaban ansiosos y a veces hasta muy enfermos, pues quien solo los dirigía era el enemigo de las almas, por eso es que habían perdido ese afecto natural y ya no amaban a aquellos que los habían traído al mundo y que oraban por ellos. Me puse a pensar y dije, Señor, pero ¿qué va a pasar con esta situación? Y me dice, si nuestros ojos se pudieran abrir y ver, ¿verdad? Este, cómo desde el vientre cada bebé es educado para salvación o para perdición, los padres harían un mejor uso de ese don que el cielo les da. Así que yo decía, wow, qué gran responsabilidad es ser padre y madre, con qué tan liviandad se toma, ¿verdad? Y no pensamos, me estaba diciendo el ángel, que engendramos semillas tanto buenas o malas, tanto para salvación como para perdición. Así que esto fue lo que se me dijo en este primer mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Luego me salió en letras otra vez de oro el próximo mandamiento, no matarás. Vi cómo este mandamiento, ¿verdad?, se violaba sin ningún ataque físico. Eh, el sufrimiento que los hijos daban a los padres los mataba, el sufrimiento que esposos daban a esposas los mataba y así, ¿verdad? En viceversa, vi cómo padres mataban a hijos de sufrimientos, de dolor y abandono y desesperación. Fue tan terrible, hermanos, ver esas escenas que yo no podía ver lo que veía. Era como si los pudiera ver por dentro y su vitalidad interna se iba apagando poco a poco.
Vi cómo familias con hijos, ¿verdad? Pues se ausentaban los padres por tiempos largos y prolongados y cómo, ¿verdad? La carga solamente recaía sobre la mamá y ésta seguía debilitándose poco a poco, se enfermaba, ya casi no se podía mover y el ángel me dice, a estos esposos Dios los acusa de homicidio, están acusados de homicidio ante la ley de Dios. Vi también cómo muchos se levantaban contra otros, con injurias, con persecuciones verbales, con desacreditaciones, y estos también, me dijo él, estos también son acusados de homicidio. Me dijo el ángel, todo, diles que todo está escrito. Vi cómo muchos también rechazaban los remedios que el cielo nos había provisto en su gran amor y estaban tan enfermos de muerte, tan enfermos que no se podían parar, estaban súper pálidos y el ángel me dijo también, estos también son acusados de homicidio. Vi un ángel, este ángel era, verdad, instigador de estas cosas y era terrible e infernal su obra. Todo a su paso era desolación y muerte y si nosotros lo invitábamos a venir, no se haría esperar. Cuando pregunté, ¿y quién es este ángel? Y me dijo, este ángel es el ángel del abismo. Nosotros lo invitamos en nuestras acciones, en nuestras decisiones, y él siempre está presente. Vi cómo unos sembraron en campos bellos, donde había aire puro, donde el sol les daba. Ellos estaban en contacto con árboles, con flores, hacían, verdad, que sus mejillas que estaban opacas por enfermedad se volvieran enrojecidas. Y el ángel me dijo, ¿ves este grupo han recibido su justa paga. El que bien siembra, es si segará, pero después fui llevada como si fueran a hospitales y vi cosas que estaban llenas de drogas. Bueno, las drogas allí eran la orden del día, los cuerpos de los que allí estaban, casi no se podían mover. Y ellos morían por intoxicación. Yo veía cómo su torrente sanguíneo estaba lleno de muchas drogas, mucha suciedad, y me decían, ellos mueren por el torrente sanguíneo que están envenenados. Entonces, cuando vi que en estas gente que prepara estas drogas, vi una mente que no era humana, que era la que estaba trabajando a través de esto y eran los que, esa mente era la que hacía que ellos pudieran preparar estas drogas y muchos, ¿verdad?, las acariciaban. Pero el ángel me dijo, mira qué es lo que está pasando. Y cuando yo vi que las personas tenían como las drogas que les daban así, que las acariciaban, las tenían pegadas de su pecho, vi que estas drogas se convirtieron en escorpiones y eran como escorpiones que tenían unas ponzoñas grandes y se les pegaban. Y ellos envenenaban sus cuerpos de gravedad y eran muertos, mucho de esto, de ellos. Entonces el ángel también me dijo, estos también son acusados de homicidio voluntario. Y me siguió diciendo, medida por medida, de acuerdo a su conocimiento será medido. Y esto a mí me estremecía porque yo decía, Señor, pero wow, tantas veces que le hemos hablado a las personas de la reforma pro salud y todas estas cosas, pero él me seguía repitiendo, medida por medida, de acuerdo a su conocimiento, es que va a ser medido. Luego también vi cómo el ángel maligno hablaba a los oídos de los humanos y les sugería, ¿verdad?, que acabaran con su vida, con la vida de otros. Y luego que lo habían logrado, se reía, pero se reía con una risa espantosa, estremecía todo, se sentía que se estremecía el planeta, que rugía. Y algunos, ¿verdad?, eran protegidos por una luz, porque él también quería destruirlos, pero cuando él quería destruirlos, estos, ¿verdad?, no podían porque tenían una protección especial, pero él rugía de la ira porque quería tocarlos y no podía. Entonces el ángel me dice, los eventos corren y es necesario hacer esto y lo otro. Me lo repitió varias veces, es necesario hacer esto y lo otro. Así que ya luego que vi esto y que me fue mostrado,
Me pasó otra vez las letras de oro y me dijo las letras, yo las podía leer y me dice, lee, me dijo, lee y yo dije, dice, no cometerás adulterio. Entonces él me dijo, ven y ve. Y cuando vi matrimonios, estaban bien casados, casados, ¿verdad? Por la iglesia, por la ley, pero ellos mancillaban su lecho con aberraciones ilícitas y había una nube de ángeles malignos que rodeaban y cubrían su lecho. Era terrible. Yo no podía creer lo que estaba viendo, amados, y me dijo, ¿verdad? Me dijo depravación tras depravación bajo el manto del matrimonio. Esto lo que va a crear es desolación, enfermedad, desprecio, infelicidad. Todos estos apetitos depravados que buscarán mayor deleite en otros. Es terrible lo que está pasando. Entonces vi como personas que eran divorciadas se volvían a casar sin que sus cónyuges antes estar muertos o casados y la iglesia, ¿verdad?, los recibía y les entregaba puestos con toda liberalidad y el ángel me gritó. En este momento yo me asusté porque el ángel gritó, siempre me hablaba, pero esta vez gritó y cuando gritó dijo, esto no es aceptado, Dios no está ahí, esto es abominación y él gritaba. Y decía, el adulterio está a la orden del día, sus mentes están depravadas, sus ojos no son puros y menos sus acciones. Era terrible, hermanos, lo que allí estaba pasando. Luego me pasó una escena terrible y vi un templo, ¿verdad? Grande, era muy bonito, pero lo que veía allí, ¿verdad? Me hacía pensar que era un día de sábado. Había un desfile entre la iglesia y se me dijo que mirara y cuando miré vi las preparaciones en las casas de los que eran adventistas, porque entiendo que eran adventistas porque se estaban preparando para el sábado, pero todo era lujo, había mucha ostentación, vanagloria, falacias y no le daban la importancia real del momento, de lo que realmente es el sábado del Señor. Pero ya luego ahí pues llegó la mañana del sábado y todos estaban bien vestidos, trajes que moldeaban los cuerpos de las damas y todas ellas desfilaban por la iglesia. Y entonces el ángel me dijo, mira ahora, mira otra vez. Entonces vi damas con bustos de fuera, muslos, ¿verdad? Que se veían a la vista, ropas apretadas, eran de unos colores llamativos que casi uno no podía ver. Entonces cada una al llegar a la puerta estaba gozosa, pero su gozo no era real, porque cuando yo les miraba en su cuello, ellos llevaban todas una bufanda, pero yo decía, pero es que esta bufanda es rara porque esa bufanda se mueve y no está haciendo viento. Entonces, cuando me acerqué a una de ellas para ver por qué se movía, porque no hacía viento al mirar la bufanda, pues la bufanda se levantó por una esquina y habían unos ojos amarillentos grandes, estaban rasgados, entonces me miraba desafiante y se volvió a acomodar en el cuello de la persona que la llevaba. Entonces algo me dijo, mira más adentro y cuando miré más adentro vi muchas personas estaban con esta misma bufanda, todas eran damas, algunas no tenían, pero la mayoría tenían. Entonces cuando miré al púlpito había una dama que estaba dirigiendo y ella también tenía una corbata igual a las que tenían antes las damas que estaban ahí. Y entonces en cierto momento que ella estaba dirigiendo, pues la corbata de ella como que dio una señal, que yo pude entender como que era una señal a las demás corbatas que tenían las otras en el cuello, y todas comenzaron a moverse y se les bajaban del cuello por los pies a ellas y subían por los pies y los muslos de los caballeros. Entonces yo decía, pero mira, los va a picar. Pero el ángel me dice, mira, concéntrate. Me di cuenta que no había concentración para la palabra viva, que todo eran vívidas pasiones, lo que estaba en las cabezas de estas personas eran sueños y deseos y apetitos carnales, amados, estaba a la orden del día en aquel lugar todas las depravaciones menos la palabra de Dios. Entonces el ángel volvió a gritar y cuando volvió a gritar yo me asusté porque pues un ángel gritando es algo, ¿verdad? Que es así como urgente. Entonces él gritó tres palabras, amados, que yo no me puedo quitar de la cabeza. El grito inmundicia, abominación, traición. Yo me quedé aterrada. Nunca había visto, ¿verdad?, a mi acompañante tan incómodo. Era para él tan desesperante aquella situación que cambió su rostro para no mirar. Entonces, mientras tanto, ¿verdad? Yo miraba dentro de la iglesia y todo seguía su curso normal. Y el ángel me dijo, esto es adulterio y fornicación.
y los que de él participan no podrán obtener salvación. Yo me quedé tan triste, amados. Fue tan triste aquella escena, fue tan triste ese momento. Pero luego salí de ahí, era un recorrido muy rápido y fui llevada como a cuerpos de agua y vi una playa que era hermosa, hermosa la playa, pero en un momento me dice, mira bien, y cuando miro bien veo muchos demonios que abundaban allí. El ángel me dijo, ven, mira, esto es una obra terrible. Pero yo no entendí, pregunté cuál es la obra. Entonces él me dijo, a su tiempo lo sabrás. Él me contestó y vi cómo habían depravación en estos lugares, pero unas cosas terribles, terribles. Y él me decía, todo está anotado en los libros que vistes frente al trono. Luego, amados, me fue mostrada otra vez unas letras brillantes y decía, no robarás. Luego de esto me mostraron saqueos y muertes por dinero y poder. Y el ángel me decía, esto tú lo conoces, pero ven, voy a mostrarte. Así que me llevaron como levantada, y era alto en la tierra porque pude ver los continentes y había muchas personas que estaban orando, sufriendo, clamando, había una tristeza, una búsqueda de las cosas de Dios terrible en diferentes lugares. Estaban clamando por sabiduría de lo alto para llevar sin mezcla la palabra de verdad a este mundo que estaba en unas tinieblas terribles. Entonces, pues me puse gozosa porque dije, bueno, Señor, hay personas que te están buscando, personas que te están buscando en espíritu y en verdad. Y eso para mí fue un aliciente porque había sufrido mucho por lo antes que estaba viendo. Entonces, cuando el ángel me dijo otra vez, ven, mira, vi cómo las canastas de la iglesia eran llenas de dinero. Todo era así que se desbordaban y los que los recibían, ellos pues se alegraban mucho y yo le dije, qué maravilloso, ahora estas personas que vi que están sufriendo por Jesús van a ser aliviados, pero el ángel me dijo, observa otra vez. Y cuando observé otra vez, vi cómo este dinero era llevado por sendas equivocadas, caían muy lejos de aquellos que estaban clamando a Dios por sabiduría de lo alto. Y estos recursos, amados, eran desviados, eran, verdad, llevados a personas que ya pues estaban enriquecidas y esto pues los enriquecía más, llevados a gentes prominentes, gentes que se lucraban, que minimizaban el mensaje, que era una mezcla de lo bueno con lo malo. Entonces me desesperé porque yo dije, Señor, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto, verdad, esté pasando así? Entonces, en mi desesperación, pues le dije, haz algo, muchos sufren, pasan hambre, son muy limitados de lo básico y si algo esto de llegar a ellos, pues va a ser mucho mejor para ellos, pero el ángel me dijo, no, no podemos intervenir, este es el libre albedrío de cada uno y no podemos violarlo. Así que el verdadero mensaje, me dijo él, se llevará con mucho sufrimiento y escasez, pero solamente así podrá llegar sin mezcla alguna. No, yo no entendía, era muy difícil ver, ¿verdad?, cómo los que verdaderamente hacían la obra eran muy limitados en las cosas que tenían, pero ellos seguían hacia adelante con ese celo, con ese esmero. Era como si cada problema, cada situación que ellos tenían los alentaba a seguir hacia adelante. Mientras, ¿verdad?, este grupo yo lo veía que estaba luchando, luchando, el otro grupo vivía lucrado, vivía cómodo, sin límites en lo que pues querían, ahí lo tenían, pero sin embargo no tenían luz porque ellos mezclaban la verdad con la mentira, mezclaban el mensaje. Y mientras yo estaba viendo esto y sufría porque veía realmente los siervos de Dios que estaban pasando situaciones bien terribles, bien extremas de pobreza, el ángel me dijo, todo está anotado, ojo por ojo, diente por diente. Ni uno ni lo otro escapa al escrutinio de Dios, nuestro gran Dios. Todo está visto por Él. Él sabe todas las cosas. Así que en ese momento, amados, yo empecé a llorar mucho porque pues había hambre de saber la verdad pura y era muy escasa en ese momento.
pero de repente fui llevada como a una bodega, era un cuarto grande, ese cuarto tenía muchos tesoros, tenía mucho dinero y cerca de mí habían como unas monedas bien grandes, entonces extendí mi mano para tocar una de las monedas que brillaba y el ángel me dijo, no, no lo hagas, porque si no vas a ser desechada. Entonces me asusté y retiré rápido mi mano y cuando miré otra vez vi muchos que venían venían a aquel cuarto donde tenía muchos tesoros y ellos se inclinaban y entregaban todo lo que tenían por llevarse algo de aquel lugar. Entonces pregunté, pero ¿quién es el dueño de toda esta riqueza? De todo esto que estamos viendo aquí. Y él me dijo, el dueño de esto es Belial. Mira, entonces al mirar vi muchas culebras que sumergían así por debajo de aquellas monedas, de los tesoros que habían. Entonces, ellas acariciaban, los que se postraban ante este tesoro, les pasaban por encima, como que los sobaban, y luego se acercaban a su pecho y los mordían, y yo veía cómo ellos caían al suelo y en un momento comenzaban a jadear hasta que dejaban de respirar. Entonces, el ángel comenzó a llorar. Es muy triste, amados, ver un ángel llorar, porque es un ángel celestial y nosotros pensamos que allá arriba todo es gozo y que no hay tristezas, pero sí hay tristezas porque como en este mundo hay muchas tristezas, ellos sufren por nosotros. Así que el ángel me dijo, ellos son acusados de robo, acusados de asesinato y de adulterio delante de nuestro gran Dios. Por eso es que has visto que han caído al piso y han dejado de respirar. Ya luego de ahí que salí, como les dije anteriormente, el recorrido fue muy rápido. Se me mostraron otras palabras, estaban también en oro como las anteriores y decían las palabras, no darás falso testimonio. Entonces me hizo una pregunta. El ángel me dijo, ¿entiendes esto? Entonces le dije, creo que sí. Entonces él me dijo, ven y ve. Entonces vi juntas donde se reunían personas y estaban allí denigrando y difamando la pureza del Evangelio de Dios y a sus mensajeros. Vi cómo bajaban la norma al punto de que no había línea de distinción y si venía alguien a levantarlo, era oprimido y era vituperado. Vi cómo muchos, ¿verdad? No soportaban la persecución y los denigros, ¿verdad? Y todas las acusaciones que hacían en contra de ellos, entonces se salían de las filas de Dios para nunca más volver. También vi otros como poco a poco cedían a la presión para no sentirse rechazados, pero vi otros que a cada toque y que les daban estos ataques fuertes cuando venían donde ellos, pues ellos brillaban más y más y más y no se dejaban pues tumbar por esto que estaba pasando. Pero el odio contra ellos, amados, era tanto que el ángel del mal se veía, ¿verdad?, escribiendo libretos. Yo lo podía ver como que en las mentes de las personas que querían atacarlos, había como un ángel maligno y estaba como escribiendo en las mentes de aquellos que acusaban al que no se sometía. Entonces, estos ángeles malignos instigadores dominaban estos acusadores y los encolerizaban de odio y ellos procuraban la ruina de estas personas, pero ellos se encolerizaban más y más aún el que escribía en las mentes de ellos porque una luz potente brillaba alrededor de aquellos y ellos pues no podían recibir el toque mortal que estos querían darle. Entonces, en ese momento, cuando estaba viendo todo esto, el ángel me dijo, estos son instigadores, son acusados de homicidio, son acusados de adulterio, son acusados de falso testimonio y ellos violan los primeros 4 mandamientos de la ley. Fue tan tremendo, porque yo que he estado, ¿verdad?, en reuniones, en juntas y todas estas cosas, ya que soy nacida y criada en este evangelio, me he podido dar cuenta con esto y con cosas en el pasado, ¿verdad? Me pude dar cuenta de que muchas de estas cosas son reales y que esto es así. Así que me decía el ángel, la norma es muy alta, más de lo que dicen o imaginan. Y todos se van a llevar una gran sorpresa. Ya luego de esto, otra vez se me mostraron otras palabras y me dijo, no codiciarás. Pero el ángel esta vez, otra vez me volvió a preguntar. Me dijo, ¿entiendes?
Y volví a contestarle lo mismo. Dije, creo que sí. Entonces me dijo, no solo es desear lo material de alguien o otra persona, esto va más allá. Ven, te voy a mostrar. Entonces vi a Satanás deseando el poder de Jesús. Vi cómo preparaba la campaña en el cielo entre los ángeles santos. Pude ver los estragos del pecado en aquellos ángeles que no se arrepentían y el dolor y gran separación que causó, amados, a todo el universo, no nada más a nosotros. Me dijo el ángel que la codicia es la llave a todos los males, que andar de otros dioses es por codicia, que inclinarse entre ellos es codicia, tomar el nombre de Dios en vano y maldecirlo es por codicia, no reposar el día que él estipuló, que es el sábado santo del Señor, el séptimo día, es por codicia, no honrar al padre y la madre es por codicia, el matar es por codicia, los adulterios por codicia, los robos por codicia, hablar falso testimonio y denigrar a una persona también es por codicia, todo es por la raíz de la codicia. Él me decía que la codicia es la maldad suprema que cambió, ¿verdad?, a este ángel de luz en Satanás. La codicia, ¿verdad?, fue la que sacó también a Adán y Eva del huerto del Edén. Esto se me dejó claro allí, muy bien dicho. Me decía que la codicia también es la que acababa con la paz. La codicia es la que separa las familias. La codicia es la que te separa de nuestro Creador y de nuestro Redentor, nos decía él. Allí, ¿verdad? El ángel acabó y fui llevada ante un trono blanco. Era un trono bello, precioso, amado, resplandeciente. Y allí estaba uno sentado que yo no podía ver su rostro, pero sí sus manos y sus pies. Él pidió un libro y yo vi cuando se lo llevaron. Entonces él lo abrió y él leía nombres, nombres de generaciones que según me dijo el ángel eran nombres de personas que estaban vivas. Pero vi también al lado de este trono y el que estaba sentado, habían también dos ángeles sentados, como en unos escritorios también blancos y pues resplandecientes como el trono, pero cada uno también tenía un libro. Y según el nombre que se leía y la decisión que se tomaba, pues un ángel escribía o el otro escribía, mas no escribían los dos a la vez. Entonces, en esos momentos, cuando eso estaba pasando, un ángel fue llamado y se le dio una vara muy larga. Esa vara, amados, resplandecía muchísimo y él salió. Él salió porque le dieron una orden, mas yo no escuché la orden, pero el ángel me dijo, ven, vamos tras él, porque es la vara con que él va a medir. Entonces lo vi. Llegamos detrás de él. Él llegó a una iglesia. Él entró a la iglesia. Él empezó a medir las personas. Llamados de las iglesias, uno o dos eran los que daban la medida. No más de eso. Ninguno de los otros daban la medida. Y yo sufría mucho porque el ángel me había dicho que según la medida iban a ser apuntados en un libro o en el otro. También fui llevada a casas porque íbamos tras el ángel que llevaba la vara. Y vi unas familias que pasaban la medida, pero también vi otras que no. Entonces el ángel me dijo, la obra de este ángel es terrible. Mira, cuando vi la cara del ángel que estaba con la vara, de él salía, de su rostro, salían como espadas y estaban como prendidas en llamas de fuego. Y me dijo, basta. Y cuando me dijo, basta, yo pues otra vez me sorprendí y ya no pude seguirle mirando el rostro al ángel que llevaba la vara. Entonces fuimos como a catedrales, eran palacios, eran cosas grandes, ciudades, y a todos se les ponía la caña de medir para ver si daban la medida. Pero amados, el resultado era terrible. Era terrible, yo lloraba al ver al ver esos resultados porque eran bien pocos los que daban la medida. Entonces, luego fui llevada a un campo. Habían campos, montañas, laderas, era maravilloso. Allí yo vi gente pobre, gente sencilla, gente humilde, luchando con las faenas del día. No todos daban la medida, pero sí la mayoría. Así que el ángel me dijo, este es el lugar que los prepara para dar la medida. Diles que este es el lugar que los prepara para dar la medida. Y me lo repitió varias veces. También me dijo
que les dijera que se apresuraran, pues el tiempo es corto. Vi personas con mucha luz estaba alrededor de ellos que resplandecían como la luz del trono que antes había visto. Y ellos se acercaban a otras personas y algo pasaba que también a los que ellos se acercaban, pues brillaban. Entonces pregunté que por qué, pues esa luz se contagiaba. Entonces me dijo el ángel, atiende lo que te diré. La ira de las naciones vendrá, pero los investidos por el Espíritu Santo están ya en preparación. Los eventos correrán muy rápido. Diles que la ley dominical está a un paso y muchos los cogerá por sorpresa. Los que se hagan por miedo y no por convicción perecerán aún en el lugar que vayan, pues no hay convicción. Y yo estoy viendo todo. Llegará el momento de no comprar y vender. Apresúrate y diles. Entonces me dijo, mira y ve. Vi, amados, vi allí el fuerte pregón. Vi el evangelio que estaba predicado en 100% en su pureza. Fue algo maravilloso. Es algo que no conocemos, no ha existido, por lo menos en el mundo que conocemos ahora, en este tiempo. Era sin mezcla, era un testimonio directo. Las personas que lo recibían se estremecían y, ¿verdad? Y muchos salían de, como del hechizo. Yo veía como que ellos temblaban y como que salían del hechizo, como que se les abrían los ojos, como que despertaban. Su corazón se volvía tierno delante de Dios. Vi que eran más los que se convertían que los que estaban dando el fuerte pregón. Y mientras ellos se estremecían y despertaban y aceptaban al Señor, ángeles los subían y los dirigían hacia las montañas. Cuando todo esto acabó, el desfile de todos estos, ¿verdad? Vi como que el cielo se oscureció, vinieron truenos, relámpagos y comenzaron unas enfermedades terribles, terribles a caer sobre la humanidad. Los habitantes lloraban, pero se enojaban y maldecían, no pedían ayuda al Señor, era terrible. Había desesperación, ya nada era igual, todo gemía de dolor, todos estaban en sufrimiento, menos los que estábamos en las montañas con los ángeles nos sentíamos felices, lo único que nos preocupaba era que fuéramos hallados fieles ante Dios, esa era nuestra única preocupación en ese momento. Y luego también vimos como muchos de los enfermos comenzaban a subir por las montañas y empezamos a clamar por auxilio, pero en ese momento vimos cuando el cielo nos auxilió y el que estaba sentado en el trono en el cielo apareció, yo lo vi en las nubes, vi cuando venía y nos regocijamos y todos comenzamos a gritar, gloria a Dios, aleluya. Nosotros, ¿verdad? Sabíamos ya nos llegó la convicción a todos los que estábamos ahí que en ese momento ya nada nos podía tocar. Ese momento fue maravilloso. Mi panorama cambió, ¿verdad? En ese momento me lo gocé en ese momento. Es maravilloso saber que vamos a salir de este mundo y que ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor, ya todo lo que conocemos como maldad ya no va a existir. Pero en ese momento ya mi panorama cambió y se me dijo, ya al final me dijo, corre, corre y diles que el juicio está por acabar. Los estoy midiendo y solo el que dé la medida va a ser salvo. Solo el que dé la medida, mi medida es muy alta. Solos no pueden, tienen que aferrarse de mí para poderlos alcanzar. Diles que voy pronto. Y me volvió a repetir, diles que voy muy pronto y estoy a un minuto de quitarme las ropas sacerdotales y ponerme las vestiduras de rey de reyes y señor de señores. Hagan los preparativos, porque ya voy por mi pueblo. Mi ley es mi regla. Rijo el universo con ella, me dijo, y es mi ley de amor. Yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo soy el que soy, el gran yo soy. Solamente lo que quiero decirles de mi parte es que de todo corazón quisiera que todo el mundo se salvara, pero lamentablemente no va a ser así. Pero por favor busquemos a Dios de todo corazón. Nos relajemos mientras hay tiempo de gracia, porque
que nos vamos a perder y vamos a echar a perder a otros con nuestra liviandad, con nuestra tibieza. Por favor, amados, en el nombre del Señor se los pido. Humillémonos delante del Señor. Busquemos su perdón. Busquemos su aceptación. Y Él se va a encargar de cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga.